continuamos con el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano. Nuestra etiqueta, Minsi en Vladimir a la Una. Hay varios temas, bueno, quedamos pendientes con el de la opinión que tú tienes sobre los medios, pero antes de entrar allí, sobre los medios privados, me gustaría, por ejemplo, abordar la programación de los medios del Estado. Por ejemplo, la no presencia de factores opositores. ¿Por qué si es un canal del Estado? ¿Por qué si se llama el canal de todos los venezolanos? ¿Por qué no van los opositores a Venezolana de Televisión? No podemos ver allí a la gente de la Mesa de la Unidad Democrática, cualquiera. Bueno, han estado. Yo te puedo decir, yo fui presidente del Canal 8 durante los últimos 3 meses del año 2015, el último trimestre. Y yo mismo invité a varios dirigentes de oposición que decidieron no asistir, otros asistieron. Puedo mencionar uno, Freddy Guevara. Bueno, estuvo en el programa de Ernesto hace poco, fue correcto, que vi en Telesur, pero... Ahora, lo otro, mira... pero eso así agarrado con pinza. Bueno, pero fíjate, nosotros no tenemos... Yo cuando tengo este tipo de discusiones con mucha gente, digo, mira, nosotros no podemos caer en chantajes de ningún tipo. La revolución bolivariana es una revolución bajo agresión, bajo asedio. Y parte del asedio es mediático. Los medios de la revolución bolivariana, los medios que están, digamos, para la defensa de la revolución bolivariana, son medios que evidentemente están en una batalla permanente. Bueno, tú fuiste presidente de Venezuela de Televisión y un poco conoces de esta historia de los últimos años. Nosotros, por tanto, no caemos, intentamos no caer en ese chantaje de, bueno, pues tienen que estar y los otros y jugar a una especie de equilibrio y tal. Que no sé, ¿No creen en el equilibrio? No creo en ese equilibrio, porque nosotros estamos en medio de una confrontación política. La revolución bolivariana está en construcción de un modelo que es antagónico con el modelo vigente, ¿no? Con el sistema capitalista. Y en ese sentido nosotros, en términos comunicacionales, tenemos a disposición de una fuerza política de la revolución bolivariana unos medios con los cuales construimos y pretendemos construir los valores que sustenten ese modelo que estamos construyendo. Así que en medio de esa confrontación nosotros tenemos perfecta claridad de cuál es nuestro rol en este escenario. Y bueno, respetamos, no desmerito yo a quien pueda tener una visión de que allí falta equilibrio, falta imparcialidad, etc. Solo que tenemos muy clara cuál es nuestro rol y tenemos nuestra visión acerca de qué hacer con lo que está a disposición de la revolución bolivariana. Ahora, cuando se contrasta, por ejemplo, si tú crees que tienes la razón, contrastar con el adversario permite reforzar esa idea, pues que si yo tengo el criterio correcto, tengo la política correcta, o como dicen algunos, estoy del lado correcto de la historia, como les gusta decir a algunos, pues, ¿por qué no confrontar con quien tiene una Bueno, se ha hecho, distinta? pero en todo caso, el tema del contraste y el debate de opiniones, de posturas políticas en nuestro país, yo creo que es algo permanente. Como nunca antes en nuestra historia hay una confrontación. Ahora, ¿tú no percibes en el terreno comunicacional acerca de las distintas visiones que hay en ¿Tú no el país? percibes que hay un cambio en los medios, tanto, bueno, en el caso de los medios privados, con respecto, por ejemplo, a lo que se vivió en el año 2002? ¿No percibes que las líneas de los medios ha variado en general, digamos, sobre todo en los medios audiovisuales? Creo que ha habido una mutación en... Decir, por ejemplo, que los medios hoy, los medios audiovisuales hoy, son militantes como fueron en el pasado los medios privados, yo no creo que eso se ajuste a la verdad. Mira, yo creo que ha habido una mutación en formas, ¿no? Es decir, pero los objetivos, entiendo yo, lo veo así, lo interpreto así, son los mismos. Es decir, en medio de la confrontación seguramente la estrategia, el formato planteado en determinado momento, fracasado, bueno, ha sido reformulado. Pero en el fondo la confrontación es la misma, ¿no? Eso, así lo entiendo yo. Que algunos pretendan decir, bueno, es que ahora no hay intereses políticos en el manejo de determinados medios. Mira, yo no creo en eso. ¿Crees que hay un interés político? Claro, es como todo, fíjate, busquemos el caso de la situación económica. Que los empresarios que en el año 2002, comienzos de 2003, paralizaron o intentaron paralizar la economía nacional para afectar la estabilidad política del país, derrocar al comandante Hugo Chávez, que esos empresarios hoy no hagan lo mismo que hicieron en el 2002, no quiere decir que no tengan los mismos intereses. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de la guerra económica, es porque sabemos perfectamente que hay actores económicos que buscan la desestabilización del país. Que no lo hagan bajando la Santa María como lo hicieron en el 2002, eso es otra cosa. Bueno, un poco aplica también así para algunos medios de comunicación. Que no se comporten como se comportaban hace 12 años, 14 años, no quiere decir que no tengan los mismos intereses y que generen acciones que busquen la desestabilización. Por ejemplo, tú estás en Globovisión hoy. ¿Tú te sientes aquí, por ejemplo, pudiéramos decir, en territorio apache, como quien dice? No, aquí yo me siento cómodo. He venido en otras oportunidades. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de Globovisión? Han venido otros responsables, otros dirigentes de la revolución bolivariana. Faltan muchos que a veces no quieren venir. Pero bueno, te pregunto, ¿qué te gusta y qué no te gusta de Globovisión? Mira, decirte, a favor, bueno, me parece que
en las condiciones actuales, el canal ha abierto espacio para la participación de voces que en otras oportunidades ocultaba, ¿no? De dirigentes de la Revolución Bolivariana. Creo que un poco se ha acercado más a la realidad del país. Yo, en términos generales, con los medios de comunicación privados siempre he tenido una observación, esa es mi visión. Claro, y es tu derecho. Esa es mi visión, de que no se da la dimensión correcta a la hora de la Revolución Bolivariana. Incluso, y voy más allá, nuestros mismos medios de comunicación del Estado a veces son limitados a la hora de interpretar el alcance de la obra de la Revolución Bolivariana. Siempre pongo ejemplos, te pongo el caso, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Estamos hablando de 1.100.000 viviendas que en 5 años han sido construidas. Es decir, estamos hablando más de 5 millones de venezolanos, de seres humanos que durante los últimos 5 años han adquirido vivienda, han dignificado su condición de vida. Ahora, en términos comunicacionales, los medios privados dan una justa dimensión a esa obra extraordinaria que es inédita en nuestro país e inédita en el mundo. Creo yo que no. Y así te podría mencionar otra cantidad de elementos. Factor, por ejemplo, no siempre los funcionarios quieren ir. A veces es una guerra. Y te digo, tú lo sabes muy bien, a mí me cuesta a veces traer invitados, por ejemplo, ministros que me suspenden a última hora. Bueno, el presidente Maduro hablaba de un cerco mediático, por ejemplo, ¿no? Que hay un cerco mediático. Bueno, yo le digo, presidente Maduro, aquí está este espacio, o cualquiera de los espacios de Globovisión para que el presidente venga, por ejemplo, claro, o vayamos donde él diga. Eso vayamos a Miraflores, vamos a Miraflores. Eso es un, digamos... Pero no digo el presidente solamente. Es un formato, el tema de las entrevistas. Ahora, el ejemplo que yo te colocaba, de la Misión Vivienda, u otros ejemplos, 84% de la población de adultos mayores en nuestro país tiene pensión. Ahora, no es un tema de que el ministro tal o el funcionario tal vaya a un espacio... No, eso es parte. Es que pero, por ejemplo, el ejercicio periodístico da como para que un medio, entendiendo esa realidad, que es una realidad importante de nuestro país, oye, la refleje. Pero también hay una situación, Luis José, y es que no es el único tema. Hay problemas, por ejemplo, tú no puedes, digamos, solamente hablar de la Misión Vivienda cuando tienes un problema de abastecimiento o de medicina y de alimentos. Tú me preguntaste qué observación negativa podría tener. Te menciono ese ejemplo. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a la efectividad de las cadenas, ese es un tema que a mí me parece también interesante porque uno ve que hay muchas cadenas, ¿no? Una profusión de cadenas, y el presidente la justifica, y yo me imagino que tú también piensas lo mismo, por el cerco mediático. Ahora, la efectividad de esas cadenas, ¿cuál es la real efectividad? ¿Ustedes han medido la penetración de esas cadenas, la cantidad de personas que permanecen, los que se cambian, los que apagan la radio o el televisor? Bueno, decirte una medición no la tengo ahora. Nosotros sí consideramos, ¿no? Sí vemos, sí, cómo no. Nosotros sí vemos en ese instrumento, además, una potestad que tiene el presidente de la República de convocar cadenas nacionales de radio y televisión, un instrumento, sí, ciertamente, para romper el cerco mediático que en contra de las informaciones importantísimas de la Revolución Bolivariana hay, y que ha habido durante todos estos años. Repito, pudo haber un cambio de formato en algunos medios de comunicación, que no estoy hablando aquí solamente de los grandes medios nacionales, hablo incluso o particularmente de medios regionales, que vale decir, y algunos de ellos están siendo investigados, que en su afán de ocultar la información trascendental de la Revolución Bolivariana, en términos de favorecer al pueblo venezolano, ni siquiera a las cadenas en muchos casos se pega. Entonces, sí es un mecanismo, una potestad del presidente de la República, que es utilizado justamente para romper ese cerco mediático, porque hay plataformas todavía hegemónicas de medios de comunicación en algunas regiones del país de forma particular que ocultan permanentemente el accionar de la revolución. ¿No termina siendo un instrumento que se desgaste, un jabón que se desgaste de un uso exagerado? Mira, hay quien pueden tener esa percepción. Yo te puedo decir, yo como ministro de Comunicación, te cuento esto. A mí permanentemente, muchísima gente me escribe, oye, tal cosa debería salir en cadena, esto debería salir en cadena, esto debería mostrarlo en cadena. Es decir, hay gente que percibe que incluso las cadenas son insuficientes. Ahora, yo no estoy diciendo que esa sea la totalidad de la población. Puede haber, y las hay en efecto, percepciones de que satura, usted puede decir que es insuficiente. En todo caso, para nosotros es un instrumento, repito, para romper ese cerco. Ministro, no se encadene que vamos a la pausa. Tenemos que hacer una pausa para volver con el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano. Nuestra etiqueta del día de hoy, Minsi en Vladimir a la Una. De casualidad no se me olvidó. Vamos a la pausa, ya venimos.